Hola, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes y los suyos. Amén. Estamos revisando pasajes gloriosos del Evangelio y nos encontramos en Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. Perdón, Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28 dice acerca de Jacob. Génesis capítulo 28, verso 10. Y salió Jacob de Berseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles del Señor, de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Cuán imponente es este lugar. Esto es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos nosotros dudar, podemos nosotros desconocer, pero lo cierto es que tu perfecta voluntad se cumple. Pudimos haber servido a Satanás por muchos años, pero en el momento que a ti te plació, simplemente nos hiciste volver en nosotros mismos y nos dimos cuenta que estábamos entre los cerdos, cuando tenemos un Padre Celestial que nos ha estado buscando y llamando, y gracias que nos concedes ojos para ver la gloria de tu nombre, oídos para oír el poder de tu evangelio, y la fe salvífica se hace una realidad en nosotros con arrepentimiento. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, hermanas que tienen interés junto conmigo de conocer más de la grandeza de tu reino y mejor de nuestro bendito Salvador y Señor, para poder vivir en obediencia y buscar siempre de tu gracia. Sea tu bendición para mis hermanos, hermanas, sea tu salvación para nuestra descendencia, amistades y familia que no te conocen. Y Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, rogamos ilumines tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados, este es un sueño. Está Jacob, se duerme, y de pronto un sueño. Pero ¿qué pasa en ese sueño? Él ve puesto sobre su cabeza, prácticamente a la cabecera, una escalera que llega al cielo, y dice ahí que en ese sueño que tiene, verso 12, sueño, hay una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo alcanza el cielo, y ángeles del Señor subían y bajaban de ella. Y dice: y aquí el Señor estaba sobre ella. Y le dijo: Soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mis amados, las promesas del Señor son para sus hijos y los hijos de sus hijos, dice el Señor, hasta 1000 generaciones. Mis amados, nosotros como padres obviamente debemos de confiar. Debemos de confiar que ciertamente el Señor, a través de nosotros,
Él va a seguir su línea de una descendencia que ha apartado para Él. Lo cierto es que somos el pueblo del pacto y somos nosotros y nuestras generaciones. Pero ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? Por supuesto, si aquí le está diciendo al mismo Jacob, mira, ¿por qué? Porque Jacob era un tramposo, Jacob era un mentiroso, era un engañador. Jacob era, pero era una fichita el hombre, era una fichita. ¿Quién hubiera creído que ese hombre en esas condiciones iba a ser cambiado, iba a ser transformado, iba a ser verdaderamente aquel del que las 12 tribus de Israel iban a nacer y el Señor iba a cumplir su llamado? Mis amados, tú ves la vida de Jacob a lo largo de todo Génesis y dices, no es posible. Y lo que cuando dices no es posible con lo que estás leyendo, tienes que pensar en ti mismo y decir, pues bueno, eso fue lo que yo pensé cuando dije, ¿cómo es posible que a mí, Roberto Perales, el Señor me haya salvado? O sea, no es, mis primeros 2, 3 meses fue tanta duda respecto a que algo real hubiese sucedido conmigo, pero sin embargo, a los 3 meses mi mujer me dijo, tienes 3 meses de no decir ninguna maldición, cuando todos los días a todas horas decía maldiciones. Y ella me lo dijo asombrada, yo ni me había fijado en eso, que ya no decía maldiciones. Nadie me dijo, deja de maldecir, deja de decir malas palabras. Ocurrió. Ahora estoy hablando en el exterior algo, pero lo más importante es que la semilla del Evangelio de Jesucristo había sido plantada. Nuestro Señor es la escalera al cielo. En ese madero, en la cruz, Jesucristo estaba pagando por tus pecados y mis pecados. El Señor Jesucristo nos estaba rompiendo las cadenas del pecado sobre nuestras vidas. El Señor Jesucristo estaba dándonos puerta abierta al cielo para que el Señor mismo con su luz iluminara nuestro corazón, nuestro entendimiento entenebrecido y rompiera la dureza de nuestro corazón cauterizado por el pecado. Bendito sea el Señor, que aún a gente como Jacob salvó, a ti y a mí también nos ha salvado. No hay una gran diferencia. Lo cierto es que el Señor, repito, es real. Cuando el Señor termina esta manifestación de gloria, ahí, ¿qué es lo que pasa cuando despierta? Jesucristo resucitó de los muertos, no se quedó colgado en una cruz. Al tercer día resucitó y ascendió. Y el Señor, repito, envía su palabra y su palabra no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual la está enviando. Cuando Él despertó y escucha la palabra de su descendencia y su herencia, dice, el Señor le termina diciendo en su sueño, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. En el versículo anterior le recuerda que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Otra vez, confirmación del pacto que hizo sobre quién, sobre su abuelo, Abraham. Y aquí le repite y le recuerda que todas las familias de la tierra, en el versículo 14, le recuerda el nuevo pacto, pero aparte le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Y dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. No te dejaré. Mi amado hermano, esta es una palabra para ti y para mí. El Señor jamás nos dejará. Puede ser que pasemos tiempos como en el desierto, en donde no percibamos la presencia de Dios, en donde aparentemente no encontramos dirección, pero el Señor, como quiera, está probando nuestro corazón y nos quiere que nos demos cuenta cuánto necesitamos de Él para otra vez afirmarnos. Pero el Señor no nos ha dejado. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera, obviamente, al final del capítulo 28, donde Mateo termina, que dijo la promesa de nuestro Señor Jesús, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Las mismas palabras, no te dejaré hasta que termine la obra que tengo contigo. Mis amados, confiemos, el Señor nos sostiene. En Juan 10, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, nada ni nadie te arrebatará de mi mano, nada, ninguna circunstancia. Aún, repito, cuando perdamos de
percibir al Espíritu del Señor con el cual hemos sido sellados. Aún cuando no nos quede claro qué dirección tomar, podemos siempre humillarnos, podemos ir a postrarnos delante de nuestro Padre Celestial y suplicarle que tenga misericordia y que nos traiga la luz en nuestros tiempos de oscuridad. El Señor es exaltado, magnificado y glorificado, obviamente, ¿a través de qué? De su pueblo. Es su nombre el que ha sido invocado sobre nosotros. Así que tengamos plena confianza que aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla en el día de Jesucristo. Y aun cuando este hombre, cuando se despertó, ¿qué fue lo que dijo en el versículo 16? Jacob salió de su sueño y dijo, ¡ay! Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Te das cuenta? Jacob, no, claro que no, andaba en la carne. Sí, como muchos, ¿cuántos hermanos en la fe? Tú mismo, yo mismo, ¿cuántas veces no andamos ahí agarrando monte? Yo no lo sabía. Y tuvo miedo. ¿Te fijas? Tuvo miedo y dijo, ¿cuán imponente es este lugar? Lo mejor sería, ¿cuán imponente es mi Dios? No el lugar, cuán imponente es mi Dios que me revela toda esta gracia, porque lo que le estaba recordando era gracia sobre gracia. Por tu padre, por tu abuelo, esta tierra, tu descendencia, todo es mío y yo voy a ser contigo y no te voy a abandonar jamás. Y tuvo miedo y dijo, esto no es más que la casa de Dios. A esa conclusión llegó Jacob. Esta es la casa de Dios, puerta del cielo. Bendito sea el Señor, porque ahora la iglesia también es casa de Dios, puerta del cielo. Nos reunimos en la congregación de los santos, en esa casa de Dios, a levantar sacrificios espirituales. Y al mismo tiempo, tú y yo somos casa de Dios, templo santo, lleno del Espíritu Santo. Así que gocémonos. El Señor obviamente lo sigue haciendo. Nos tiene como luz del mundo y sal de la tierra. Simplemente manifestemos su gloria. Gracias, amado hermano, por acompañarme. Que el Señor te bendiga abundantemente, te sostenga en los tiempos de dificultad y que fortalezca tu fe. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Si Dios nos concede vida, nos encontramos nuevamente. Gracias.